levantaste con alas de águila. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste con alas de águila. Hermanos, bienvenidos para este tiempo de meditación bíblica y oración. Y vamos a meditar en el Salmo 79. Busquen por favor en sus Biblias el Salmo 79. El autor de este salmo
es Asaf. Era un músico, un cantautor, un director de la alabanza, un adorador, un levita del tiempo de David y de Salomón. Y también Asaf era un profeta. Y en este Salmo 79, él está anticipando el horrible sufrimiento de Jerusalén por causa de la desobediencia. Miren cómo dice 79:1. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra, derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. Y la pregunta del salmista en el verso 5, ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? En el año 602 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió a Jerusalén. Y Dios ordenó que el pueblo vaya deportado hasta Babilonia por 70 años, al punto que le dijo al profeta Jeremías: ya no ores más por este pueblo, porque el veredicto estaba dado. Y allí estuvieron, y la ciudad fue destruida. Luego que pasaron los 70 años, 3 hombres Dios usó para reconstruirla: Esdras, Nehemías y también Zorobabel. Y a Nehemías le informaron que los muros de la ciudad estaban caídos y las puertas consumidas por el fuego. Y él hizo mucho lamento por Jerusalén. Y ahí se estaba cumpliendo lo que el salmista Asaf predijo en el Salmo 79. También en el año 70 después de Cristo, Tito, el hijo de Vespasiano, el general del ejército romano, sitió la ciudad y la destruyó. La hizo añicos y se cumplió lo que Jesús había anticipado, que Jerusalén sería destruida y no quedaría sobre ella piedra sobre piedra, porque robaron todo el oro y todas las piedras hermosas del templo la hicieron añicos y muchos murieron. Y ahí se cumplían lo que dice el verso 2 del Salmo 79: dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Pero el salmista clama por Jerusalén y dice el verso 9: ayúdanos, ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Dice el verso 11: llegue delante de ti el gemido de los presos. Estaban cautivos. Conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. Y el último versículo: y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. ¿Qué hace el salmista? Se involucra en el pecado de su pueblo. Miren ustedes el verso 9: y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Hermanos, vamos orando al Señor, y en la oración hagamos también como el salmista. Tenemos que confesarle al Señor nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para que nuestra oración sea oída
y no tenga estorbos, tenemos que confesarle a Dios algo que tengamos dentro de nuestro corazón. Oremos a Dios. Amado Dios, nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos por esta noche, por este tiempo de meditación bíblica y oración. Y hemos repasado el Salmo 79. El salmista intercedió, oró por el pueblo de Israel, rebelde, obstinado, y ellos sufrieron las consecuencias de su pecado. Y tú los perdonaste. El salmista clamó: ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Sí, Señor, nosotros te los confesamos. Tú perdonaste nuestros pecados pasados, también los presentes y los futuros. Por esta razón decimos que tenemos la salvación, pero tenemos que confesar nuestros pecados cuando te ofendemos. Mi hermano, mi hermana, si algo tiene que confesar delante de Dios, hágalo en este momento. Dígale al Señor: Señor, yo te confieso mi pecado, mi maldad. Te lo confieso, porque tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Ayúdanos a vivir en santidad. Que mis hermanos y yo no nos olvidemos que la vida cristiana consiste en imitar al Señor Jesucristo, que nos parezcamos a Él en todo momento. Un cristiano es uno que sigue a Jesucristo. Y concede, Señor, a cada uno las peticiones de su corazón. Aquí hay hermanos que a lo mejor están tristes, Señor, oro por mis hermanos, como ellos oran por mí. Nos acordamos en este momento por aquellos que están sufriendo por la muerte de algún ser querido. Y oramos, Señor, por toda la familia de la hermana Ninfa Púa, que murió y hoy fue sepultada, y varias familias, Señor, hijas e hijos, nietos y nietas de nuestra hermana que son parte de esta iglesia. Que tú sigas consolándolos, Señor, como Dios de toda consolación. En ti confiamos. Consuela, Señor, a los dolientes, sana a los enfermos. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Salmo 80. En el Salmo 80, que también es un salmo de Asaf, vemos lo que es típico de los salmistas, que es común en ellos: la tristeza y el sufrimiento prevalecen en este salmo, porque esa es la verdad. Aquí en la tierra padecemos mucho. Hay momentos de alegría, de sufrimiento, tiempos de abundancia, pero también tiempos de escasez. Hay tiempo de reír y tiempo de llorar. Y aquí podemos notar nosotros en el Salmo 80, tristeza, sufrimiento en la vida del salmista. Hay una frase que se repite 3 veces. Dice el verso 1: oh pastor de Israel, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, a Israel, que estás entre querubines,
y resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Y a continuación está el salmo que se repite, el verso que se repite. 83. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Siete. Resplandecer tu rostro. La tercera vez, 19. Restauran y seremos salvos. Tenemos que ser luminares. En Filipenses, les ruego que busquemos Filipenses. Versos 14 y 15. Filipenses 2. Pablo nos ordena, el Señor nos ordena, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Verso 15. Para que seáis irreprensibles. Quiere decir, con una vida íntegra, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Así es la gente en medio de la cual vivimos, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y para resplandecer, ¿qué es importante? Imprescindible. Así como tiene que haber una conexión con el fluido eléctrico para que una luz se encienda. Para que nuestra vida resplandezca, tenemos que estar asidos a Cristo, unidos a Cristo. Dice el versículo 16, asidos o agarrados, aferrados, pegados, tomados, unidos a la palabra de vida, la Biblia, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros. ¿Cómo vamos a resplandecer? Asidos a Cristo o unidos a Cristo. Tenemos que estar conectados con la palabra de Dios. Volvamos al Salmo 83. Al Salmo 80, es el 80. Verso 3, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro. Otra vez en el 7, haz resplandecer tu rostro. 19, haz resplandecer tu rostro. ¿Cómo podemos ganar a la gente perdida para Cristo? Resplandeciendo. Que la gente vea nuestra manera de vivir. Es importante, tiene que haber coherencia en lo que predicamos y lo que practicamos. Hermanos, un hogar saludable, un hombre fiel a su mujer, predica con su testimonio. Una mujer fiel a su marido, predica con su vida. Un hijo obediente a sus padres, ordenado, estudioso, diligente, predica con su vida. Padres cuidadosos de sus hijos, predican con su vida.
En el trabajo, el trabajador predica siendo honrado, siendo puntual, disciplinado, trabajando arduamente para su patrón, ayudándolo, cuidando los intereses de su patrón. Predica con su vida. Un estudiante predica con su vida. Los que no temen a Cristo, algunos de ellos hacen trampas. Un creyente no. Es íntegro. No hace trampas. Un creyente predica con su vida porque no soborna. Cumple sus compromisos, cumple su palabra. Ama a sus vecinos, no odia a nadie en su corazón. Hermanos, predicamos con nuestra vida. Un hombre trabajador, responsable, diligente, predica con su vida. Nuestros hechos hablan más fuerte que nuestras palabras. Y a eso está refiriéndose el salmista en el verso 3, 7 y 19. Haz resplandecer, que Cristo resplandezca en su vida y también en mi vida. Esto es conducta, nuestra conducta, testimonio. El buen nombre es mejor que tener muchos dólares, mejor es el buen nombre. Y mejor es el buen nombre que tener muchos títulos. Y es bueno tener títulos académicos, pero es mejor el buen nombre. El buen nombre es mejor que tener una bonita casa y que manejar un bonito automóvil. Y eso es bueno, manejar un automóvil bonito es bueno y es necesario, pero el buen nombre. Cuiden, hermanos, ustedes su buen nombre. Somos cristianos. Y oren por mí y mi familia para que yo también pueda guardar un buen nombre. ¿Cómo? Viviendo irreprensibles, que nuestra vida resplandezca. Y cuando la gente ve el Evangelio en nosotros, son desafiados también a seguir al Señor. Tenemos que predicar con nuestra vida y con nuestra boca el Evangelio de Jesucristo. Yo les ruego que estemos de pie y vamos a seguir en oración. Estemos todos de pie y oremos a Dios. Soberano Señor, seguimos en tu presencia en este culto, en esta reunión. El salmista Asaf ruega al pastor para que lo escuche. Y Jesús dijo por medio de David, soy el buen pastor. Si Jesús es nuestro buen pastor, nada nos faltará. Y en Juan 10 dijo también el Señor, yo soy el pastor. Y él dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Y como buen pastor, su vida da por las ovejas. El salmista clama en este salmo y ruega a Dios restauración para resplandecer. Ayúdanos, Señor, a resplandecer. La predicación del Evangelio es personal, pero no es opcional, es obligatoria. La predicación del Evangelio no es una sugerencia, es un mandato divino. Tú nos dijiste, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. En Mateo 28, id y haced discípulos. Y también dice, Hechos 1:8, me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. No dijo, les sugiero, sino les ordeno que sean testigos. Y un testigo es una persona, un creyente que está dispuesto a dar su vida por su fe. Ayúdanos, Señor. Pero de la abundancia del corazón habla la boca. Un corazón que está lleno de Cristo resplandece. Habla de Cristo. Que no guardemos silencio, Señor.
que cada uno prediquemos evangelismo personal, la célula en la casa. Cada día nos presenta una oportunidad para predicar el evangelio. Anoche que participamos de el velorio por la hermana que murió, habían muchas personas que no te conocían a ti y fue la oportunidad para predicarles el evangelio de salvación, el evangelio del Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a resplandecer como luminares en este mundo, porque Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo, y a permanecer asidos a la palabra, unidos a la palabra, la Santa Biblia, que la leamos y la obedezcamos. Te rogamos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos. El Salmo 81. El Salmo 81 es un salmo que se lo cantaba íntegramente en la fiesta de las trompetas. Y la fiesta de las trompetas era una de las varias fiestas que tenía el pueblo de Israel. Los panes sin levadura, la Pascua, se celebraba la salida de Egipto, también la fiesta de los tabernáculos que recordaba los 40 años pastoreando el desierto, y estaba también la fiesta de las trompetas 10 días antes de la mayor fiesta. ¿Saben cuál era la mayor fiesta? El gran día de expiación. Ese es el día en el que únicamente el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con sangre, con la sangre de uno de los 2 machos cabríos. Uno lo sacrificaban y él entraba con sangre a ese lugar. Recuerden que en el Antiguo Testamento los animales morían en lugar de las personas. Eso era el sacrificio. Y el Señor, nuestro Dios, llegó a tener hastío por esos sacrificios. Fue necesario que Jesucristo, el Cordero de Dios, entregara su vida por ustedes y por mí. La sangre de los machos cabríos, de los toros y las ovejas, no quitaba el pecado, lo tapaba, lo cubría, pero la sangre de Cristo no cubre el pecado, ni lo encubre, lo quita, lo limpia. Por esto dice la Escritura: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. La fiesta de las trompetas era algo así como un preludio de el gran día de expiación. En ese día todo el mundo confesaba sus pecados, todo el pueblo de Israel. Entonces un macho cabrío moría y entraba al lugar santísimo con sangre, y el otro macho cabrío, el sumo sacerdote ponía su mano sobre él y lo dejaba ir al desierto, dando a entender que el Señor lleva los pecados lejos y ya no se acuerda. Ese otro macho cabrío se llamaba Azazel. 10 días antes de esa fiesta se celebraba el día de las trompetas, y era un día que se convocaba a todo el pueblo para que permanezca humillado delante del Señor. Leamos unos pasajes. Este salmo lo cantaban, todo el día sonaban las trompetas. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. A Dios de Jacob, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo, entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Verso 3 al 5, ahí está la fiesta. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, 7º mes, 10 días antes del gran día de expiación, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob.
lo constituyó ese día como testimonio en José, cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. Esto es que el pueblo de Israel estaban allí como esclavos en Egipto, haciendo ladrillos, un trabajo muy pesado. Y 400 años estuvieron allí en Egipto sufriendo. Y Dios los sacó de Egipto y los introdujo en la tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel. Dice el verso 7, en la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Y en ese día Dios les rogaba y les decía, verso 9, no habrá en ti Dios ajeno. Pero ellos adoraron dioses ajenos, ni te inclinarás a Dios extraño. Y ellos se inclinaron delante de Astarot y de los Baales y los dioses de los cananeos, a quienes Dios ordenó totalmente echarlos, destruirlos, pero el pueblo de Israel dejó a muchos de ellos con vida y luego fueron ellos aguijones para el pueblo de Israel. Y el Señor dice en el verso 11, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Si hubieran obedecido, dice Dios. 16, les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Era entonces la fiesta de las trompetas un día de humillación, un día de quebrantamiento. Ninguna persona debía trabajar y esto era como un preludio para el gran día de la expiación. Entonces, hermanos, vamos orando al Señor, dándole gracias a Él y que lo obedezcamos, lo amemos y no seamos nosotros rebeldes como el pueblo de Israel, porque la historia de Israel se ha escrito para que nosotros no cometamos los mismos errores. Todos conocemos el pensamiento que la historia sirve para que no cometamos los errores del pasado. Pero si no oímos la historia, estamos condenados a repetir los fracasos de la historia. Y el pueblo de Israel fracasó. Su corazón fue obstinado. Eso dice Dios tristemente en el verso 11. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios caminos, no en el camino de Dios. Triste para Dios. Qué triste es para un padre ver a su hijo desviado. No sigue el camino de su papá. Y para Dios hay tanto dolor. Seguro que fue tan triste para David ver a su hijo Amnón, que no siguió sus pasos, ni tampoco lo hizo Absalón. Y Salomón, una buena parte de su vida, pero también al final él no fue como su padre David. Oremos al Señor entonces para que nosotros no seamos gente, un pueblo con corazón obstinado, sino humildes y obedientes delante de Él. Oremos a Dios. Señor,
Esta fiesta de las trompetas era un día de humillación para el pueblo. Era como un preludio para el gran día de la expiación, día en el que el sumo sacerdote entraba una sola vez al año con sangre al lugar santísimo, con la sangre de un macho cabrío. Pero esa sangre no quitaba los pecados, los cubría. Esos sacrificios eran aceptos delante de tus ojos. Fue necesario que Jesucristo muriera en la cruz por nosotros. Y bien lo presentó Juan el Bautista a Jesús cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de Cristo no cubre el pecado, no lo tapa. La sangre de Cristo limpia. Y en la justicia de Dios, Dios mira al pecador arrepentido como si nunca hubiera pecado. Dios mira al pecador arrepentido como si nunca hubiera sido un pecador. Y así tú nos miras a nosotros. Es también la justificación, el acto por el cual tú nos miras como justos, pero a través de Jesucristo. Señor, gracias por morir por nosotros en la cruz. El justo Cristo por nosotros los injustos. En este momento reconocemos que la paga del pecado es muerte. Nosotros debíamos haber muerto, pero tú tomaste nuestro lugar. Moriste en la cruz como nuestro sustituto. Derramaste hasta tu última gota de sangre para limpiar nuestros pecados y nuestras maldades. Tú te sacrificaste por amor, aunque nunca pecaste. Nunca cometiste maldad. Nunca se halló engaño en tu boca. Señor, gracias por morir en nuestro lugar, como nuestro sustituto, el justo Cristo por nosotros los injustos. Nosotros te amamos y te adoramos en este momento. Ayúdanos a predicar. Que en serio, Señor, estudiemos la vida del pueblo de Israel para que no seamos como ellos. Eso dice Pablo. No seamos rebeldes como muchísimos de ellos fueron rebeldes. Idólatras como ellos fueron idólatras. De corazón obstinado. Actuaron locamente. Señor, que nosotros seamos diferentes. Pero fue un pueblo del que tú tuviste misericordia. Si nosotros hubiéramos vivido en ese tiempo, seguramente habríamos hecho lo mismo. Señor, ayúdanos. En este momento nos humillamos delante de ti. Nos postramos delante de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Salvador. Amén. El Salmo 82 que leímos se vuelve de fácil comprensión si donde está la palabra dioses, usted pone jueces. Bien lo traduce la traducción de las Américas. Allí donde dice que dioses se refiere a hombres, se refiere a los que gobiernan, a los jueces. El juicio a los gobernadores y poderosos de la tierra. Los dioses no son divinos, sino por su posición son ministros de Dios. Dice el verso 1 del Salmo 82, Dios está en la reunión de los dioses. Allí es de los jueces, de los que gobiernan. En medio de los dioses juzga.
y les ha dado autoridad a los jueces para que juzguen. Cuando hay un caso, le llevan el caso primero a la fiscalía. Luego el fiscal presenta un informe delante del juez. Y el juez determina. El juez dirime. ¿Y cómo quiere Dios que sean los jueces? Versos 3 y 4. Porque le dice en el verso 2, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? ¿Y aceptaréis las personas de los impíos? ¿Qué tenían que hacer los jueces? Verso 3, defender al débil y al huérfano, hacer justicia, ahí está, Dios es jueces, y hacer justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, otra vez, verso 6, vosotros sois dioses, vosotros sois jueces, sois gobernadores, y todos vosotros hijos del Altísimo. El mismo contexto indica que no está hablando de dioses como que seres angelicales, algunos así interpretan, pero la ley de contexto, el verso 7 explica el texto, el verso 6, pero como hombres moriréis, los jueces son hombres que morirán, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, Dios que es justo, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Cuando Él gobierne 1000 años aquí en la tierra, habrá paz. Y entonces Él obrará con justicia. Dice la Escritura que Él gobernará con vara de hierro. Y Dios como juez no hará acepción de personas. O como decimos entre nosotros, no se hará de la vista gorda, que cierra el ojo y como que no ve. Dios juzgará con equidad. Él lo hará justamente. El Señor hizo referencia a este pasaje en Juan 10, 32 al 36. Quiero rogarles que busquen. A Jesús lo querían matar, porque dijo Él que era Dios. Dijo Él, yo y el Padre uno somos, porque Jesucristo es el Dios encarnado. Y allí tomó como referencia el Salmo 82. Vamos a leer San Juan 10, desde el 30. Yo y el Padre uno somos. Dijo, yo soy Dios, es el Señor Jesucristo. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, para matarlo. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Es que Él es Dios, totalmente Dios y totalmente hombre, pero sus enemigos no aceptaban esto. Jesús les respondió, les explicó en el verso 34, ¿no está escrito en vuestra ley, el salmo que terminamos de leer, yo dije, dioses sois? Y sí llamó dioses a los jueces, a los gobernadores
a los hombres, a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si Dios llamó dioses, entre comillas y con minúscula, a los jueces, ¿cuánto más Jesús, que es verdadero Dios? Él es el pan que descendió del cielo. Y dijo, y llamarás su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Bien, volvamos al Salmo 82. Entonces aquí el salmista amonesta a los jueces, a quien Dios llama entre comillas y con minúscula dioses. Dioses. Pero Jesucristo es Dios, totalmente hombre, 100% Dios, 100% hombre. Como hombre nos comprende, como Dios nos salva. ¿Qué deben hacer los jueces y nosotros en el hogar y los pastores y cada creyente? 82, 3 y 4. Defender al débil. No hay que guardar silencio cuando estamos viendo que se le hace a alguien que es menesteroso una injusticia. Defender al huérfano. Hacer justicia al afligido y al menesteroso. Librar al afligido y al necesitado. Librarlo de mano de los impíos. Está diciendo que no tenemos que hacer acepción de personas. El mismo trato debe recibir todo creyente. Y en el hogar los padres no deben tener un hijo preferido, porque eso fue un error de Jacob. Tenía un hijo preferido que se llamó José, y eso lo aprendió de su padre Isaac. Tenía un hijo preferido, Esaú, y Rebeca, su mujer, tenía un hijo preferido, Jacob. Jacob era el preferido de ella, y Esaú, el hombre que le gustaba cazar animales y preparaba rica comida, era como un chef. Él era el preferido de Isaac. Y ese hogar se dividió. Ese hogar anduvo mal, porque cada uno tenía hijo preferido. Y dice aquí el Señor, los jueces no deben hacer preferencia. Ni nosotros los padres, ni los pastores, ni los que son parte de un grupo de discipulado. Me conversaban que como hay hermanos muy preparados en los grupos discipulados, a veces el maestro le presta atención solamente a ese hermano o a esa hermana. Y sin darnos cuenta podemos hacer acepción de personas. Que nos libre el Señor, que nos libre el Señor de hacer esto. Francamente y claramente habla contra esto el hermano de Jesús, Santiago. Defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Oremos a Dios, hermanos. Señor, gracias por este Salmo 82. Es una amonestación de Dios contra los juicios injustos. Y aquí Dios llama a los jueces, entre comillas, y con D minúscula, dioses. Personas que tienen una honra, están en un lugar de influencia, de importancia, para que juzguen rectamente, para que juzguen
sin hacer acepción de personas. Y a nosotros, Señor, ayúdanos para que seamos equilibrados, mansos y humildes de corazón, y que no hagamos acepción de personas. Que el amor entre nosotros sea genuino. En tu iglesia, Señor, hay gente de toda condición social. Todos somos de un mismo nivel, hijos de Dios. El mundo, no hay duda que estudia a la sociedad en grupos, la segmenta. Dicen ellos que hay gente de clase alta, clase media, baja. Pero en la iglesia no es así. No hay de ninguna manera estos grupos, sino un solo grupo. Todos tenemos un altísimo nivel. Somos hijos de Dios, lavados por la sangre del Cordero. No hay castas. Somos hijos lavados por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. A todos nosotros, Señor, te imploramos, ayúdanos para que no hagamos acepción de personas. Manténnos, Señor, con un corazón contrito y humillado, porque al de corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, oh Dios. Oramos, Señor, por los que nos gobiernan, para que permitan ser dirigidos por ti. Oramos por ellos para que vengan al conocimiento de la verdad, comenzando con quien preside nuestro país, el señor presidente de la República, sus ministros, colaboradores, los gobernadores, los prefectos, los alcaldes y toda persona que está en eminencia. Señor, que tú los bendigas. También nosotros como Alianza Cristiana y Misionera oramos por la cuadrienal. Tenemos el honor como país, el Ecuador, de ser los anfitriones de la Asamblea Mundial de nuestra querida denominación de la Alianza Cristiana y Misionera en el mes de octubre. Bendice, Señor, a todas las comisiones que están trabajando arduamente y sigue, oh Dios, o continúa proveyendo los recursos para toda la obra que se está haciendo de equipamiento, obras complementarias, remodelación. Te rogamos, Señor, que todas las delegaciones que vendrán de todos los continentes puedan ingresar a nuestro país y que a ningún grupo, delegación o delegado se le niegue la visa. Ponemos, Señor, este evento delante de ti, este magno evento. Ir más profundo para ir más allá, ese es el tema. Profundizar en la vida de Cristo para predicar el Evangelio en los confines de la tierra. Usa, Señor, y bendice a los conferenciantes, a nuestro presidente mundial de la Alianza, a la Junta Mundial, la Junta de CLA, la Junta Directiva Nacional de la Alianza Cristiana y Misionera del Ecuador, sus distritos, asociaciones, departamentos, al CONADET, el Seminario Bíblico Alianza del Ecuador. Bendice, Señor, los cuerpos pastorales, cuerpos ministeriales, cuerpos de diáconos, las comunidades de siervos. Y ayúdanos, Señor, a todos a resplandecer. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos queridos, que Dios los bendiga y un saludo y un abrazo fraterno para todos ustedes en el amor de Jesucristo. Amén. Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa
postramos ante el Cordero que nos salvó, nos santificó. Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Hoy nos postramos ante el Cordero que nos salvó, nos santificó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Cordero, tu sangre me salvó, mi Cristo. Cordero, tu sangre